Jerusalén se prepara para el regreso de Jesús. Algo extraño está ocurriendo en Jerusalén, algo profético. Durante siglos, las personas han esperado, observado y orado, y ahora la ciudad más sagrada del mundo está haciendo preparativos. ¿Preparativos para qué, te preguntas? Para el regreso de Jesús. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y éste se partirá en dos. Pero ¿por qué precisamente este lugar? ¿Qué fuerza oculta está preparando su llegada? Podríamos estar más cerca que nunca de este momento. ¿Qué pasaría si te dijera que esto es solo el comienzo? Lo que está sucediendo en Jerusalén en este mismo instante es solo la primera pieza de una profecía mucho mayor que se está desplegando ante nuestros ojos. ¿Y si te dijera que ahora mismo hay señales claras de que esta profecía se está cumpliendo? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es el epicentro de la profecía bíblica. Pero las profecías nunca son simples. ¿Y si esta ciudad guarda un secreto para el que nadie está preparado? En el año 70 de Cristo, el segundo templo fue destruido, tal como Jesús lo profetizó. En 1948, Israel volvió a convertirse en una nación después de casi 2000 años. En 1967, Israel tomó el control de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días. Cada uno de estos acontecimientos fue un hito profético, y ahora, un nuevo capítulo está comenzando. Pero, ¿podría este capítulo traer más destrucción que redención? ¿Podría marcar el inicio de algo aterrador? Jerusalén se está preparando, ¿pero para qué? ¿Para el tercer templo? Una profecía esperando a ser cumplida. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas no se da cuenta. En el momento en que este templo se levante, comenzará una cadena de eventos imparable, y una vez que inicie, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Cada profecía que precede el regreso de Jesús se desarrollará a una velocidad incontrolable. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado una sola cosa: la reconstrucción de su templo sagrado en Jerusalén, y en este momento, estamos más cerca que nunca de verlo hecho realidad. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que esto traerá consigo? Porque cuando esto suceda, no será solo una señal, sino un punto de inflexión para la humanidad. Sin embargo, ¿vendrá acompañado de un costo inimaginable? ¿Qué será necesario sacrificar para que se haga realidad? Antes de que pienses que todo esto es una buena noticia, necesitas escuchar lo que viene después. La historia nos muestra que los grandes momentos proféticos suelen ir de la mano con una gran destrucción. El primer templo fue construido por el rey Salomón, pero los babilonios lo destruyeron en el año 586 a.C. El segundo templo fue reconstruido, pero los romanos lo arrasaron en el año 70 a.C. ¿Por qué Dios ha permitido que este templo permanezca sin ser reconstruido por más de 0 años? Podría ser que esta demora ha sido intencional, que Dios ha estado reteniendo algo aún más poderoso hasta el tiempo señalado. Desde entonces, el pueblo judío ha esperado, orado y anhelado el día en que el tercer templo se levante. Pero, ¿podrían sus oraciones estar conduciendo a algo que nunca imaginaron, avanzando directamente hacia una profecía para la que no están preparados? Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llame Dios, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. ¿Lo ves? Este versículo nos dice que debe haber un templo en pie antes de que el anticristo pueda tomar el control, lo que significa que, antes de que los últimos días se desplieguen, el tercer templo debe ser reconstruido. Y hoy, los preparativos ya están en marcha. Pero ¿quién está financiando estos preparativos y por qué justo ahora? Dentro de Jerusalén, una organización llamada el Instituto del Templo ha pasado décadas preparándose para el regreso del templo. Ya han recreado la sagrada menorá de oro, confeccionado vestimentas sacerdotales para el servicio del templo, restaurado las trompetas de plata y el altar del incienso, e incluso han entrenado sacerdotes para llevar a cabo los sacrificios bíblicos. Ellos creen que el templo será reconstruido pronto y se están preparando.
Pero aquí es donde todo se vuelve aún más asombroso. Para que el templo funcione, la Biblia dice que debe ser purificado con las cenizas de una novilla roja perfecta. Números 19 lo describe así: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja, sin defecto, en la cual no haya imperfección. Durante 2000 años, ninguna novilla roja perfecta fue sacrificada. Sin embargo, en 2022, ocurrió algo sorprendente. ¿Podría ser esta la profecía más ignorada de la historia moderna? La emoción se extendió por todo el mundo cuando 5 novillas rojas llegaron a Israel. Jerusalem Post. Un agricultor cristiano de Texas crió y envió 5 novillas rojas sin defecto, que fueron entregadas al Instituto del Templo en Jerusalén. Pero aquí está la parte inquietante. ¿Por qué un cristiano estaría involucrado en el cumplimiento de una antigua profecía judía? Estas novillas fueron inspeccionadas y aprobadas por rabinos judíos al llegar. Un grupo de aproximadamente 300 personas las recibió, y uno de ellos hizo sonar el shofar, un cuerno utilizado en ceremonias judías. Actualmente, las novillas rojas están resguardadas en una granja en Haifa. Según el Antiguo Testamento, la aparición de novillas rojas sin defecto es un acontecimiento de gran importancia para los judíos ortodoxos. Es un requisito fundamental para la construcción del tercer templo y la reanudación del sistema de sacrificios. Se necesitan novillas rojas para llevar a cabo los rituales de purificación. Sin embargo, algunos cristianos creen que la novilla roja perfecta, mencionada en la Biblia, significa algo aún más trascendental, una señal del fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento, la purificación espiritual era esencial para que las personas pudieran entrar en el templo. Un artículo del Jerusalem Post explica que los judíos ortodoxos consideran indispensable la novilla roja para cumplir los requisitos de purificación antes de construir el tercer templo. Su objetivo es obedecer completamente el mandato del Señor y construir el templo con la máxima devoción. Pero hay un gran problema. Hasta ahora, todo parece alinearse perfectamente, pero ¿y si te dijera que esta profecía podría desencadenar una situación a nivel internacional? Sigue atento, porque lo que está por venir es impactante. Lo que viene a continuación lo cambiará todo. El lugar donde se supone que debe levantarse el templo es el mismo sitio donde hoy se encuentra la cúpula de la roca. Esto convierte la reconstrucción del templo en uno de los movimientos más controvertidos y peligrosos de la historia. Si su construcción comenzara, podría desencadenar un conflicto global sin precedentes. Podría ser esta la batalla que desate el Armagedón. ¿Y si Jerusalén se encuentra sobre algo tan poderoso y peligroso que sus propios cimientos podrían sacudir el mundo entero? Oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todo esto suceda, pero el fin aún no habrá llegado. ¿Podría ser esto lo que Jesús advirtió? Las tensiones están aumentando. Has visto cómo la profecía se está alineando, pero ahora estamos entrando en la fase más peligrosa: guerras, engaños y la llegada de una figura para la que el mundo no está preparado. Estamos al borde de un evento profético, pero aquí hay algo aún más inquietante. Muchos creen que el templo no solo será reconstruido, sino que el mismo anticristo entrará en él y se proclamará Dios. Este momento es conocido como la abominación desoladora. Daniel 9:27 lo describe así: a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Sobre el ala del templo cometerá la abominación desoladora. Esto significa que, aunque el templo será visto por muchos como una señal gloriosa, también marcará el inicio del mayor engaño en la historia de la humanidad. Hoy, líderes religiosos, políticos y naciones enteras observan atentamente. Los preparativos para el tercer templo son una realidad. Las novillas rojas han llegado. El mundo está en tensión. Entonces, la pregunta es, si el tercer templo está a punto de ser construido, ¿qué más está a punto de suceder? Y lo más importante, ¿estás preparado para lo que viene? ¿O sigues dormido, sin darte cuenta de que el tiempo se está agotando? La Biblia advierte que, en los últimos días, las naciones se unirán contra Israel. Pero,
¿Y si te dijera que eso ya está ocurriendo? Las naciones se están alineando de una manera que encaja perfectamente con la profecía. ¿Y qué estamos viendo hoy? Tensiones crecientes entre Israel y varias naciones. Esto no es una coincidencia. Es exactamente lo que la Biblia predijo. En aquel día, haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. Jerusalén se está convirtiendo en un punto de tensión global. ¿Podría la batalla por Jerusalén ser el evento clave que marque el regreso de Jesús? Los líderes mundiales temen lo que sucederá a continuación, pero la Biblia ya nos dice con exactitud lo que está por venir. No solo afirma que Jesús regresará, sino que nos dice exactamente dónde. No será en Roma, ni en Washington, D.C., ni en Nueva York o Londres. El Rey de Reyes regresará justo aquí. En aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, formando un gran valle. ¿Lo has entendido? Cuando Jesús regrese, este será el lugar donde descenderá, y aquí es donde todo se vuelve aún más escalofriante. El Monte de los Olivos no es simplemente una colina cualquiera, es uno de los lugares más significativos de toda la Biblia. Piensa en esto. Fue aquí donde Jesús lloró por la futura destrucción de Jerusalén, donde pronunció su profecía sobre el fin de los tiempos, donde oró en agonía antes de su crucifixión y desde donde ascendió al cielo. Y ahora, la Biblia dice que este será el lugar de su regreso. Pero espera, porque algo aún más sorprendente está ocurriendo bajo la superficie. ¿Sabías que los científicos han confirmado que el Monte de los Olivos se encuentra sobre una falla geológica activa? Esto significa que un terremoto masivo podría partirlo en cualquier momento, tal como Zacarías profetizó. ¿Coincidencia o una profecía cumpliéndose ante nuestros ojos? Aquí es donde la ciencia y la profecía convergen de una manera que nadie esperaba. Esto no es una teoría conspirativa, es la ciencia alineándose con la profecía. La pregunta es, ¿nos estamos acercando al momento clave? Hoy, Jerusalén está llena de turistas, fieles y tensiones políticas, pero bajo la superficie hay una expectativa palpable. Los estudiosos judíos siguen debatiendo sobre la llegada del Mesías. Los cristianos esperan el regreso de Jesús y los musulmanes creen que su propia versión del fin de los tiempos también se desarrollará aquí. 3 religiones, una ciudad, una profecía que lo cambiará todo. En este mismo momento, los líderes mundiales están obsesionados con Jerusalén. ¿Por qué? Porque, en el fondo, todos saben que algo grande está por suceder. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo falta? Imagínalo. Un día, los mismos pies que caminaron aquí hace 2000 años volverán a pisar este lugar. Sus pies tocarán la tierra una vez más. El mismo Jesús que fue burlado, golpeado y crucificado, regresará como Rey de Reyes, pero esta vez no vendrá para morir, sino para reinar. Apocalipsis 19:11 dice, «Entonces vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero». Esto no es solo una historia simbólica, es real, está por suceder. Y el mundo no está preparado. Cuando Jesús regrese, ningún muro, ejército o gobierno podrá detenerlo. Él viene. La Biblia es un libro de historia como ningún otro. A diferencia de cualquier libro disponible en una biblioteca pública, su relato comienza con la creación de la tierra y concluye con el fin del mundo. Es el único libro que cubre un rango tan amplio de eventos en el planeta. Ningún ser humano estuvo presente en el principio para documentarlo, por lo que nadie más podría escribir con autoridad sobre el origen del mundo. Nosotros somos los únicos que sabemos cómo terminará todo. Eso es algo único. El Señor no reveló el futuro a sus seguidores solo para satisfacer su curiosidad. Lo hizo para prepararlos, para que no fueran tomados por sorpresa cuando los acontecimientos sucedieran y para que no los interpretaran erróneamente. Debemos estar agradecidos porque Jesús habló con claridad sobre lo que vendría. Muchos se preguntan, ¿estamos en los últimos tiempos? Sin embargo, la Biblia habla de los últimos días, y esos días comenzaron hace 2
0 años, en Pentecostés, cuando se cumplió la primera profecía sobre el fin de los tiempos. Cada cristiano debe estar atento. Cada generación debe vivir en preparación para el regreso del Señor. La Biblia es un libro lleno de profecías. En sus páginas hay 735 predicciones sobre el futuro. De hecho, una de cada 4 partes de la Biblia contiene una profecía. Desde el principio hasta el final, es esencialmente un texto profético, aunque algunos libros contienen más predicciones que otros. De esas 735 profecías, 596 ya se han cumplido exactamente como fueron escritas en las Escrituras. Esto significa que el 81% de todas las profecías bíblicas ya se han hecho realidad, muchas de ellas anunciadas siglos antes de su cumplimiento. Con un porcentaje tan alto de aciertos, no se necesita mucha fe para creer que el 19% restante también se cumplirá. La Biblia ha demostrado ser 100% precisa en cada profecía que hasta ahora podía haberse cumplido. Las profecías restantes están principalmente relacionadas con el regreso de Jesús y los eventos que sucederán después de su retorno. ¿Cuántas profecías aún deben cumplirse antes de su venida? Aproximadamente 20. Y nosotros debemos estar atentos, observando cómo estos acontecimientos se desarrollan antes de esperar la llegada del Señor. Jesús nos ordenó: velad y orad. Pero, ¿qué significa velar? No se trata simplemente de quedarnos quietos mirando el cielo, esperando que aparezca. Jesús quiso decir que debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo y reconocer las señales que nos dejó para estar preparados. Las señales son las advertencias. Veamos Mateo 24, donde los discípulos le preguntaron: ¿cuáles serán las señales? Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre su regreso. ¿Qué haremos si no sabemos cuándo sucederá? Ante su pregunta, Jesús les dio una respuesta clara y directa. Podemos agradecer a Dios por haber respondido de una manera tan sencilla y sin ambigüedades. En el libro de Apocalipsis, su respuesta es mucho más detallada y extensa, pero aquí, en Mateo 24, Él ofrece un resumen de las señales que antecederán su regreso. Los discípulos se acercaron a Jesús en privado, mientras Él estaba sentado en el Monte de los Olivos. Mateo 24, 3:36 dice: Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, aunque el fin aún no habrá llegado. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Entonces, los entregarán para ser perseguidos y ejecutados. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En ese tiempo, muchos tropezarán en la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. La maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. El que persevere hasta el final será salvo. Y esta buena noticia del reino será predicada en todo el mundo para que todas las naciones la oigan. Y entonces llegará el fin. El día llegará cuando vean lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa la desolación, de pie en el lugar santo. El que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. El que esté en el techo de su casa no debe bajar para llevar algo, y el que esté en el campo no debe regresar a buscar su capa. Qué terrible será para las mujeres embarazadas y las madres que amamantan en esos días. Oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una angustia tan grande como nunca antes, ni siquiera desde el comienzo del mundo, y nunca más será tan grande. En realidad, si no se acortara ese tiempo de calamidad, no sobreviviría nadie, pero se acortará por el bien de los escogidos de Dios. Entonces, si alguien les dice:
miren, aquí está el Mesías, o ahí está. No lo crean, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Miren que se los he advertido de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, mirad, el Mesías está en el desierto, no salgan a verlo, o mirad, está oculto aquí, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El hombre vendrá de la misma manera que la reunión de buitres indica que hay un cadáver cerca. Así estos signos indican que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes en los cielos serán sacudidos. Entonces, finalmente, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre está por venir, y habrá un gran lamento entre todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con el fuerte sonido de una trompeta, y reunirá a sus escogidos de todo el mundo, desde los confines más lejanos de la tierra y el cielo. Ahora, aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas brotan y sus hojas comienzan a salir, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les aseguro que esta generación no pasará sin que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que ocurrirán estas cosas, ni los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. En ese pasaje, Él dio 4 señales distintas de su venida. Una de esas señales ya está presente, mientras que las otras 3 aún no lo están. Por eso digo que estamos en el entonces. ¿Qué son exactamente estas 4 señales que nos dio? La primera es claramente los desastres en el mundo, y menciona, por ejemplo, guerras, hambrunas y terremotos. Esto ciertamente está sucediendo, pero ha estado ocurriendo durante más de 2000 años. Ahora están siendo más intensos, así que claramente estamos viviendo la primera señal. Ya hay guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas. Jesús dice que no nos dejemos engañar, y lo repite una y otra vez mientras nos acercamos al final. El peligro es el engaño, tanto dentro como fuera de la iglesia. En este caso, Él menciona a los falsos cristos, los falsos mesías, personas que aprovecharán el caos de los desastres naturales para presentarse como salvadores. Hay ejemplos bien conocidos de personas que se hicieron pasar por salvadores y llevaron a la gente a lugares desérticos, solo para terminar en tragedia. Sin embargo, hay muchos falsos cristos, falsos salvadores, que afirman ser el libertador prometido de todos nuestros problemas. Cuantos más problemas haya, más falsos salvadores surgirán. Pero como nos aconseja Jesús, no nos alarmemos, no nos preocupemos cuando escuchemos sobre una nueva guerra, una nueva tragedia o una nueva hambruna estallando. Él dijo algo asombroso. Estos son eventos dolorosos, pero no son dolores de muerte, son dolores de parto. Así que cuando leamos sobre desastres en los medios, estos son los dolores que significan que algo nuevo está a punto de nacer. Esto debería cambiar completamente nuestra perspectiva. Debemos cambiar nuestra actitud, porque sabemos a qué se dirige el mundo. No debemos alarmarnos ni desanimarnos, ni preocuparnos tanto como lo hará el mundo con estos eventos. Los desastres en el mundo son el dolor de parto de un nuevo mundo que está por nacer. Por lo tanto, somos muy diferentes. Tenemos simpatía por aquellos que están sufriendo debido a estos desastres, y con suerte, lo expresamos ayudando. Pero en nuestros corazones no estamos alarmados. Estamos llenos de esperanza, esperando el nuevo nacimiento de un nuevo mundo. Por eso, no nos desanimamos ni nos deprimimos por todos los problemas en el mundo. En resumen, el consejo de Jesús para nosotros sería no entrar en pánico, no dejarnos perturbar, sino incluso regocijarnos y decir que todo esto son señales de algo nuevo que está ocurriendo.
La segunda señal de su venida no está en el mundo, sino en la iglesia. Los desastres en el mundo son la primera señal. La iglesia, no el mundo, es la segunda señal de su venida. La primera advertencia son los desastres a nivel mundial, y la segunda son los cambios dentro de la iglesia. Así como Él dividió la primera señal en 3 partes, guerras, terremotos y hambrunas, divide la segunda señal en 3 partes, todas las cuales ocurren dentro de la iglesia. La primera es la persecución. Seremos odiados en todas las naciones. El segundo aspecto de esta señal sería una disminución significativa en el tamaño de la iglesia. El amor de la mayoría se enfriará, y cuando toda la iglesia esté bajo presión, muchos cristianos nominales, si no todos los verdaderos creyentes, dejarán la fe bajo la carga de la persecución universal. Su amor se enfriará. Esa es una señal bastante desalentadora. La gran sorpresa en la tercera parte de la señal es que el Evangelio será predicado a todos los grupos étnicos. La tercera parte de la señal es que el Evangelio será proclamado. Una iglesia más pequeña y purificada tendría un mayor impacto en el planeta. Eso es exactamente lo que Jesús está implicando. Los falsos profetas pueden ser una fuente de engaño en todo esto, y somos conscientes de las enseñanzas de los falsos profetas. Cuando no hay paz, enseñan paz. En lugar de ser una fuente de desafío, su mensaje es de consuelo. Está bien, no pasará, dirán. Todo está bien, todo es fantástico, la iglesia está en buenas manos. Esa es una falsa predicción, y ellos podrían ser responsables de la gran cantidad de personas que dejarían la iglesia en ese momento. El consejo de Jesús es seguir adelante, no ceder ante estos falsos profetas. El que persevere hasta el final será salvo. Cuando ocurra esa señal, cuando todos los aspectos de la iglesia sean despreciados por el mundo, ese es el consejo de Jesús para todos los cristianos. ¿Por qué debería ser así? Los cristianos son inadaptados sociales, por lo que surgirá odio. Este mundo no nos pertenece. Nuestra ciudadanía está en los reinos celestiales. Somos únicos, y es por nuestra unicidad que puede surgir el odio, ya que Jesús fue tan diferente de todos los demás que atrajo odio hacia sí mismo. Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo te amaría como suyo, pero en cambio, el mundo os odia porque no sois del mundo. El mundo, pero yo os he escogido fuera del mundo. No es agradable ser despreciado, y eso nos lleva a la tercera señal de los tiempos finales, que es la angustia de Jerusalén. Geográficamente, será muy limitada. En este pasaje, Jesús cita las profecías de Daniel, y hay un personaje en las profecías de Daniel que se menciona como la abominación desoladora. Luego, Jesús dice que la cuarta señal de su venida ocurrirá inmediatamente después de eso, así que sabremos cuándo vendrá. Estaremos preparados cuando llegue esa señal. No habrá peligro de falsos profetas o falsos mesías. No habrá engaño. Será demasiado rápido. Lo que sucederá es que toda la luz natural se apagará. El sol se oscurecerá. Las estrellas caerán. Hay muchas predicciones de esto a lo largo de la Biblia. Isaías lo predice. Los cielos se enrollarán como un tapiz. Todas las estrellas del cielo se disolverán. Los cielos se enrollarán como un pergamino, y todas sus estrellas caerán como hojas marchitas de la vid, como follaje de la higuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Pueden preguntar. Esto es, exclamarán los cristianos, el sol, las estrellas y la luna dejarán de brillar. Justo antes de que eso suceda, Dios apagará las luces del cielo para prepararse para el resplandor de luz del relámpago que marcará su regreso. Entonces, Él vendrá sobre las nubes de vuelta a la tierra, y nosotros nos encontraremos con Él. No nos encontraremos en un estadio terrenal, porque no hay uno lo suficientemente grande para albergar a tanta gente. Gran multitud, lo encontraremos en el aire, y eso será suficiente. ¿No es una perspectiva increíble? Cuando veas todas estas cosas, sabrás que Él está en la puerta, a punto de entrar. Él dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio,
La gente estaba disfrutando de banquetes, fiestas y bodas, hasta el momento en que Noé entró en su arca. La gente no se dio cuenta de lo que iba a pasar hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro quedará. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra quedará. Por eso también deben estar atentos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan esto: si el dueño de casa supiera exactamente cuándo viene el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que su casa fuera asaltada. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Un siervo fiel y prudente es aquel a quien el maestro puede darle la responsabilidad de administrar a los demás siervos de la casa y alimentarlos. Si el maestro regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Les aseguro que el maestro pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué pasaría si el siervo es malvado y piensa que su maestro no regresará pronto, y empieza a golpear a los demás siervos, a hacer fiestas y embriagarse? El maestro regresará sin previo aviso y de manera inesperada, y cortará al siervo en pedazos, asignándole un lugar con los hipócritas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 24, 37, 51. En el resto de este sermón, Jesús continúa con 3 parábolas: la de las vírgenes sabias, cuyas lámparas seguían encendidas cuando llegó el esposo; la de las vírgenes insensatas, cuyas lámparas se habían apagado; y la parábola de las vírgenes sabias y necias, que se habían ido a buscar aceite, pero al llegar ya se había producido la llegada del esposo, por lo que no pudieron asistir a la boda. Luego pasa a la parábola de los talentos, en la cual algunos recibieron 10 talentos, otros 5, y uno recibió ninguno. El maestro se fue y regresó preguntando: ¿qué hiciste con los talentos que te dejé? El hombre con 10 dijo: he ganado otros 10. El hombre con 5 dijo: he ganado otros 5. El hombre con 1 dijo: no hice nada con él, lo enterré, porque sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y exige cuentas de mí. Qué horrible cosa decir. Observemos lo que Jesús dijo y lo que el maestro le respondió después de eso. La última parte no es una parábola, sino una predicción directa que involucra una analogía de ovejas y cabras. Terminó esa parábola dividiendo las naciones, a cada una, y les explicó por qué las dividió. Porque aquellos que están a su derecha, los de la izquierda, son aquellos que ignoraron a Cristo y a los cristianos, en la medida en que no ayudaron a los más pequeños de sus hermanos. No lo hicieron a Él, sino a los que estaban a su derecha. Les dijo: vieron a Cristo en mis hermanos, y en la medida en que lo hicieron por los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. No está dividiendo a las personas en aquellos que hicieron filantropía y los que no. La clave está en el significado de la palabra hermanos. Cuando Cristo dijo hermanos, siempre se refería a sus propios seguidores. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado de entre los muertos. En la enseñanza de Jesús, hermanos es una palabra clave, que significa aquellos que me siguen. Simplemente está diciendo que todo lo que hayan hecho o dejado de hacer por los cristianos, lo hicieron o no lo hicieron por mí. Su actitud hacia Cristo se refleja en su actitud hacia los cristianos, y ese es el principio por el cual son divididos. Ahora, consideremos todo lo que hemos visto en el pasaje. Primero, hay una advertencia de que nadie tiene el diario de Dios, que ni siquiera Jesús sabía la fecha de su regreso, que los ángeles no lo sabían y que ningún hombre lo sabía. Debemos tener una ignorancia sana sobre la fecha de su regreso. A medida que se acerque el tiempo y observemos las señales, lo sabremos. Marcos 13:32. Nadie sabe acerca de ese día o esa hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Notaste que una palabra apareció en las 3 parábolas? La parábola del hogar, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. El dueño de la casa estuvo mucho tiempo ausente. El novio tardó mucho en llegar, y la persona que dio los talentos estuvo fuera por un largo periodo.
Él busca tu fidelidad mientras Él está lejos. Eso es lo que Él quiere. Dirá: bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Habrá una separación en su venida entre los fieles que han seguido haciendo lo que Él les dejó que hicieran, aquellos que cada día recordaron que Él regresará, que se mantuvieron en el trabajo, que soportaron el sufrimiento y fueron sus buenos y fieles siervos, y aquellos que, al no haber llegado pronto, cayeron en malos caminos, su lámpara se apagó y ya no brillan para Jesús, y han enterrado sus talentos. Los objetivos de la Iglesia en los tiempos finales. En el libro de Proverbios se nos advierte que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18, NIV. Hay dos objetivos principales que Dios tiene en mente al llevar a cabo la restauración de la Iglesia. Veamos primero el propósito de Dios de restaurar la unidad en la Iglesia, o de llevar a la Iglesia a la unidad. La Iglesia tiene una tarea que cumplir antes de que Jesús pueda regresar. Mateo 24:14 dice: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Los 4 evangelios concluyen con esta comisión a los apóstoles, y a través de ellos, a la Iglesia. Los discípulos de la Iglesia universal deben ser hechos de todas las naciones. Es el deseo e intención de Dios tener dentro de su familia a personas de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis 5:9-10 dice: «Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación». En Apocalipsis 7:9, «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con ramas de palma en las manos». Solo a través de nuestra obediencia a la comisión de Jesús, puede el mundo ser confrontado con el hecho de que hay un Rey de reyes, y un Señor de señores, cuyo nombre es Jesús, y a quien se le ha dado toda autoridad. Somos responsables de demostrar esto al mundo. Al obedecer la orden de Jesús y llevar su mensaje, Él lo validará con los signos espirituales que prometió, y dará testimonio de su propia autoridad en la palabra que nos ha confiado. Hay una razón más por la cual Él dice: «Toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto vayan». Hay varias áreas en las que viajar es extremadamente difícil. Existen gobiernos en el planeta que se oponen o se niegan a predicar el Evangelio hoy en día. Hay muchas puertas cerradas, pero Jesús responde: «Si vas y me sigues, recuerda que yo tengo la autoridad. Si me hablas sobre esto, abriré esas puertas cerradas para ti. Encontraré un camino donde no lo haya. Haré posible que me sigas si estás dispuesto a hacerlo». La seguridad y el progreso de la Iglesia dependen de un enfoque audaz y optimista. Esto significa no tener miedo, no centrarse solo en la supervivencia, y no esconderse en una cueva con provisiones guardadas. Un enfoque audaz y constructivo, obedeciendo al Señor, es el camino hacia la seguridad y el éxito. Cuando vemos la cosecha desde el punto de vista de Dios, nos damos cuenta de que la iniciativa en los asuntos mundiales está con la Iglesia. Rara vez el pueblo de Dios parece darse cuenta de que la iniciativa no está en manos de políticos, científicos o comandantes militares, sino en el pueblo de Dios, la Iglesia. Dios nunca permitirá que la iniciativa pase a otras manos, mientras la Iglesia esté aquí como representante de su Hijo, Jesucristo. La segunda tarea es la unidad en la Iglesia. Debemos tener la relación correcta con los ministerios y las autoridades que Jesús establece en su Iglesia. Esto nos pondrá en la relación correcta con nuestros hermanos en la fe. Entonces hablaremos la verdad con amor, y al hablar la verdad con amor bajo disciplina y autoridad, dejaremos de ser espiritualmente inmaduros. La Biblia predijo un tiempo cuando los cínicos se burlarían de la idea misma de la venida de Cristo. 2 Pedro 3:4. Entiendan que en los últimos días vendrán burladores, burlándose y siguiendo sus propios deseos malvados. Dirán: ¿dónde está esa venida que prometió? Desde que nuestros antepasados murieron,
Todo sigue igual que desde el principio de la creación. Pero las Escrituras no son vagas ni ambiguas en cuanto a la promesa de la venida de Cristo. Una proporción significativa de la Escritura, según algunos, hasta un quinto, es profética, y se puede decir que una tercera parte, o más de los pasajes proféticos, se refieren a la segunda venida de Cristo o a eventos relacionados con ella. Es un tema central tanto en las profecías del Antiguo Testamento como en las del Nuevo Testamento. Y, sin importar lo que digan los burladores, Jesús regresará. La historia del mundo se dirige hacia una conclusión, y esa conclusión ya ha sido determinada por Dios y predicha en las Escrituras. Dios no es lento para cumplir su promesa. Cristo regresará. Una ironía es que vivimos en un tiempo en el que incluso los burladores están en un estado de expectativa temerosa. Existe el potencial aterrador de una disrupción global a varios niveles, e incluso los más vehementes secularistas deben reconocer la posibilidad de que el mundo tal como lo conocemos podría acabar en cualquier momento debido a una guerra termonuclear, un desastre nuclear o una crisis potencial, así como varios desastres ecológicos. De hecho, la mayoría de las personas reconoce que este mundo no puede existir para siempre, y enfrentamos recordatorios constantes de esto. Durante casi todo el siglo XX, hubo una interminable cadena de libros, artículos y estudios científicos que incluso las producciones de Hollywood han influido en la conciencia pública, advirtiéndonos que si no cambiamos colectivamente la manera en que vivimos con nuestro pequeño planeta, desapareceremos. Sin embargo, la forma en que perciben el fin es diferente de lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo terminará todo? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos. La Biblia ofrece una respuesta clara y directa. El mundo tal como lo conocemos terminará con la segunda venida de Cristo. La historia del mundo culminará con su regreso físico y literal a la tierra. Esto es tan cierto como cualquier otra verdad en las Escrituras. Hay una razón basada en la Biblia por la que sabemos que Cristo regresará, y esa razón es que las enseñanzas de Cristo lo exigen. Las propias palabras de Cristo también dejan claro que Él regresará. Su enseñanza terrenal estuvo llena de referencias a su segunda venida. Muchas de sus parábolas hablaron de ello. De hecho, los evangelios incluyen capítulos completos que tratan sobre los eventos relacionados con su regreso, como Mateo 24 y 25 y Lucas 21. En la noche de su traición, Cristo les dijo a los discípulos en Juan 14:2-3, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No solo está en juego la credibilidad de Dios en la segunda venida, sino también la de su Hijo. Si Jesús no regresa, Él sería un mentiroso. Pero sus propias palabras, garantía divina de que Él regresará. Romanos 3:4-6, en absoluto. Sea Dios veraz y todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas cuando juzgues. Pero si nuestra injusticia hace resplandecer la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios es injusto al traer sobre nosotros su ira? Estoy hablando en términos humanos. Ciertamente no. Si fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? En medio de su juicio por su vida, Cristo afirmó su propia deidad, haciendo un anuncio triunfante de su segunda venida, en los términos más absolutos. Él dijo al sumo sacerdote en Marcos 14:62, «Yo soy», les dijo Jesús, «y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Poco antes de eso, cuando Cristo reveló el panorama de los eventos venideros a sus apóstoles en el Monte de los Olivos, les dijo en Mateo 24:27, «Porque así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre». Añadió esta vívida descripción en Mateo 24:30-31. «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las parábolas que Cristo contó para ilustrar su reino enfatizan la verdad de su segunda venida. Lo hizo en Lucas 19:11. Mientras escuchaban esto, Él les contó una parábola porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. Así que enfatizó regularmente que el aspecto de su reino en operación desde su primera venida hasta ahora es espiritual e invisible, mientras que el aspecto visible y terrenal de su reino corresponde a su segunda venida. En Lucas 17:20-21, cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Como resultado, sus parábolas a menudo representaban a un gobernante que, después de ir a un país lejano, regresa para reinar en persona. La historia en Lucas 19:12-27 describe una situación específica. Un hombre de noble nacimiento fue a un país lejano para ser nombrado rey, y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas, diciéndoles, pongan este dinero a trabajar hasta que regrese. Pero sus súbditos lo odiaban, y enviaron una delegación tras él para decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, fue hecho rey y regresó a casa. Entonces mandó llamar a los siervos a quienes les había dado el dinero para saber qué habían ganado con él. Llegó el primero y dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 más. Bien hecho, buen siervo, respondió su amo, porque has sido fiel en lo poco. Toma el control de 10 ciudades. El segundo vino y dijo, Señor, tu mina ha ganado 5 más. Su amo respondió, toma el control de 5 ciudades. Luego vino otro siervo y dijo, Señor, aquí está tu mina. La he guardado envuelta en un paño, porque tenía miedo de ti, ya que eres un hombre severo, que quitas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Su amo le respondió, te juzgaré con tus propias palabras, siervo malo. Sabías que soy un hombre severo, que quito lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que cuando regresara lo hubiera recibido con intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10. Él les respondió, les digo que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a esos enemigos míos que no querían que yo fuera rey sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos frente a mí. De manera similar, en las parábolas de los 2 siervos, Mateo 24:45-51, ¿quién es el siervo fiel y sabio, al que su amo ha puesto a cargo de los demás siervos de su casa para darles su comida a su tiempo? Dichoso será ese siervo, el siervo al que su amo lo encuentre haciendo así cuando regrese. Verdaderamente les digo que lo pondrá a cargo de todas sus posesiones. Pero supongamos que ese siervo es malo, y dice para sí mismo, mi amo se queda mucho tiempo fuera, y luego comienza a golpear a sus compañeros siervos y a comer y beber con borrachos. El amo de ese siervo vendrá en un día en el que no lo espere, y a la hora en la que no lo sepa, lo cortará en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas, donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos son algunas de las historias más conocidas de la Biblia. Mateo 25:1-13. En ese momento, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 sabias. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite con ellas. Las sabias, en cambio, tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El novio tardó en llegar, y todas se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito, «Aquí viene el novio, salid a su encuentro». Entonces todas las vírgenes se despertaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las sabias, «Dadnos algo de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan».
Pero ellas respondieron: No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Mejor id a los que venden aceite y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban de camino a comprarlo, el novio llegó. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, las demás llegaron también diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él respondió: En verdad os digo, no os conozco. Por lo tanto, estad vigilantes, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:1-13. De igual manera, será como un hombre que se fue de viaje y llamó a sus siervos, confiándoles sus bienes. A uno le dio 5 talentos de oro, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El hombre que recibió los 5 talentos fue inmediatamente a trabajar con ellos y ganó 5 más. Igualmente el que recibió 2 talentos, ganó 2 más. Pero el hombre que recibió 1 talento fue y lo enterró en la tierra, escondiendo el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo de esos siervos regresó y les pidió cuentas. El hombre que recibió los 5 talentos le trajo los otros 5, diciendo: Señor, me confiaste 5 talentos de oro. Mira, he ganado 5 más. Su amo le respondió: Bien hecho, buen y fiel siervo. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de muchas cosas. Ven y comparte la alegría de tu señor. El hombre que recibió 2 talentos también vino, diciendo: Señor, me confiaste 2 talentos de oro. Mira, he ganado 2 más. Su amo le respondió: Bien hecho, buen y fiel siervo. Siervo, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Ven y comparte la alegría de tu señor. Luego vino el hombre que había recibido 1 talento de oro, y dijo: Señor, sabía que eres un hombre severo, que cosechas donde no has sembrado, y recoges donde no has esparcido semillas. Por lo que tuve miedo, y fui a esconder tu dinero en la tierra. Aquí está lo que te pertenece. Su amo respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no he sembrado, y recojo donde no he esparcido semillas. Entonces deberías haber puesto mi dinero en el banco, para que cuando regresara, lo hubiera recibido con intereses. Así que quiten el talento de oro de él, y désenlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y echen a ese siervo inútil a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Todas estas parábolas enfatizan la certeza de la segunda venida de Cristo. Pero eso no es todo. Cristo constantemente afirmó en el libro de Apocalipsis: Ciertamente, vengo pronto. Apocalipsis 22, 20, 21. El que da testimonio de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con el pueblo de Dios. Amén. Apocalipsis 22, 7. Miren, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía escrita en este rollo. Apocalipsis 2:5. Considera lo lejos que has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis 3:11. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. El libro de Apocalipsis revela las cosas que sucederán después de esto. Apocalipsis 1:19. Escribe por tanto lo que has visto, lo que ahora está y lo que sucederá más tarde. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que primero había oído hablarme, como de trompeta, me dijo: Sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. La culminación y el clímax de todo es el regreso triunfante de Cristo. Así que Cristo nos ha asegurado repetidamente su regreso. Hizo estas promesas durante su ministerio terrenal, justo antes de su ascensión al cielo, e incluso en una visión a Juan, desde su trono en el cielo. Quería que tanto sus amigos como sus enemigos supieran que Él volvería. Su propia credibilidad depende de su segunda venida. Oremos. Poderoso Dios, tú puedes hacer todas las cosas y ningún plan tuyo puede ser detenido. Diriges las vidas de tus hijos y planificas con propósito cada circunstancia.
Señor, concédeme la sabiduría para ver los desafíos en mi camino y la capacidad de sentir y ver tu mano tranquilizadora en medio de ellos. Bendíceme con fe, que me permita enfrentar los desafíos de frente, sabiendo que tus planes siempre son perfectos. Amén. Eres omnisciente, Señor, y la fuente de toda sabiduría genuina. Has dispuesto mi vida en el camino que debo seguir con tu infinita sabiduría. Señor, muéstrame el camino que debo andar y guíame por el sendero que has preparado para mí. Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas y a experimentar tu fortaleza y amor en mi vida, para poder evitar las ansiedades que surgen del malentendido, con una mente clara. Amén. Para concluir, nuestra pregunta del día: ¿qué canción de adoración te ha ayudado a sentirte más cerca de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Jesús regrese? ¿Por qué es tan importante que Él regrese al mundo para condenar a los impíos? Los apóstoles y el credo niceno nos recuerdan que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es crucial para concluir con esta presente era de maldad. La historia debe llegar a su fin con un día de juicio. La injusticia en la vida lo requiere. Es tan injusto que los malvados prosperen, mientras los inocentes sufren. La gran mayoría de los crímenes pasan desapercibidos y no se castigan. El carácter personal, las circunstancias, la integridad y la prosperidad, la santidad y la felicidad parecen tener poca correlación. El instinto dicta que lo bueno sea recompensado y lo malo castigado. La justicia de Dios lo requiere, y su bondad se pone en duda si nunca corrige los errores que ha permitido. Si Él es realmente el Rey del universo, también asume la responsabilidad de rectificar las injusticias, la responsabilidad de juzgar. Si es cierto que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Debe haber un día de juicio en el que todas las cuentas se salden y todas las deudas se paguen completamente. Pero ¿por qué un día de juicio? Dado que la muerte pone fin a la oportunidad y fija un abismo entre los buenos y los malos, ¿por qué no se juzga a cada persona en el momento de la muerte, sino que se les mantiene esperando hasta que toda la humanidad esté en juicio? Lucas 16:26. Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pasar a nosotros. Porque Dios debe ser vindicado públicamente, debe ser visto como justo en sus decisiones sobre nuestro destino. Ha sido acusado de ser injusto en numerosas ocasiones, y estas críticas deben ser silenciadas para que todos puedan decir, como lo hizo Abraham: ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, y que el justo sea como el impío, lejos de ti. ¿No hará justicia el juez de toda la tierra? Porque Jesús necesitaba ser vindicado públicamente. Su crucifixión fue la mayor injusticia de todas, el día más oscuro, literalmente, de la historia humana. La última imagen que el mundo vio de él fue la de un criminal deshonrado. Todos deben estar presentes para presenciar el veredicto que revocará esa injusticia, porque el pueblo del Señor debe ser vindicado públicamente. Eligieron el lado de Dios y la verdad, pero en un mundo perverso pagaron el precio, a menudo con sus vidas, por mantenerse firmes. Estas son las personas a las que Jesús se refirió como sus hermanos y hermanas, y deben ser honradas en presencia de aquellos que los trataron con desprecio y odio. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mateo 25:40. Y el rey les responderá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, habrá un día en que se hará justicia. Cada ser humano tiene dos compromisos futuros, ninguno de los cuales puede ser anotado en un diario ni marcado en un calendario. La primera fecha es diferente para cada uno. La segunda es la misma para todos. Y como está establecido para los hombres morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27.
Muchos imaginan que este gran evento ocurrirá en el cielo, tal vez debido a la noción equivocada de que todos van al cielo cuando mueren. Los cristianos pueden confundir el trono de Apocalipsis 4:5 con el gran trono blanco de Apocalipsis 20:11. Uno es el trono de Dios en el cielo y el otro es el trono de Cristo en la tierra. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. No se encontró lugar para ellos. Los humanos serán juzgados aquí en la tierra. Este es el lugar donde vivieron y pecaron, y aquí es donde su destino será decidido. ¿Cómo podría un Dios santo permitir que los pecadores entren al cielo, ni siquiera por un solo día? Por supuesto, muchos ya habrán muerto y necesitarán ser resucitados para enfrentar juicio. La Biblia anticipa la resurrección tanto de los justos como de los injustos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:29. Y saldrán los que hicieron lo bueno para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Hechos 24:15. Y tengo esperanza en Dios, la cual ellos también aceptan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. El Hades, el lugar donde moran los espíritus de los muertos, liberará a sus residentes para ser resucitados. Todos, ya sea que hayan sido enterrados, cremados o perdidos en el mar, se presentarán ante su juez una vez más en la tierra. Apocalipsis 20:12-13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, juzgados según lo que habían hecho. El Nuevo Testamento enseña que habrá 2 días de resurrección separados por el milenio. Apocalipsis 24:6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. De hecho, si se incluye el primer domingo de resurrección, hay 3. 1 Corintios 15:23-24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de haber suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Los seres humanos serán juzgados en esta tierra por un ser humano. Esto sorprende a aquellos que esperan que Dios mismo sea el juez, pero Él ha delegado esa función a uno de nosotros, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de ese hombre, a quien ha designado. Hechos 17:31. Es Jesús quien se sentará en el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús afirmó frecuentemente que tenía la autoridad para decidir el destino eterno de las naciones y de los individuos. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 13:41-43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles,
y ellos arrancarán del reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen mal. Los echarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 25, 30, 33. Y echarán a ese siervo inútil afuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Él separará las ovejas de los cabritos, pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Tal afirmación solo puede explicarse de tres maneras. Él estaba loco, era un mentiroso, o era el Señor. Solo si él fuera el Dios hombre, divino y humano al mismo tiempo, estaría perfectamente calificado para ser el juez de todos, y ya ha hecho todo lo posible para salvarnos del juicio. Debido a su naturaleza dual, Jesús es capaz de administrar una justicia perfecta. Su humanidad le permite comprender. Ha vivido en nuestro mundo, bajo nuestras presiones, con nuestras tentaciones, sin ninguna ventaja, y aún así, sin pecado. Su divinidad le otorga conocimiento, nos conoce completamente, nuestros pecados ocultos, palabras descuidadas, motivos ocultos y emociones más profundas. Sus decisiones serán completamente justas. Por otro lado, Él tendrá en cuenta nuestro conocimiento o ignorancia de lo que es correcto e incorrecto a la vista de Dios. La Biblia afirma de manera inequívoca que seremos juzgados según la luz que hemos recibido, ya sea la luz completa del Evangelio, la luz parcial de los 10 mandamientos, o la menor luz que brilla a través de la creación exterior y la conciencia interior. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se pueden ver claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, incluso su poder eterno y deidad, de modo que no tienen excusa. Romanos 2:12-16. Todos los que pecan sin la ley también perecerán sin la ley. Aparte de la ley, todos los que pecan bajo la ley serán juzgados por la ley, porque no son los que oyen la ley los justos ante los ojos de Dios, sino los que obedecen la ley los que serán declarados justos. De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza las cosas que la ley requiere, se convierten en ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, mostrando que los requisitos de la ley están escritos en sus corazones, con su conciencia también dando testimonio, y sus pensamientos, en ocasiones, acusándolos, y en otras, defendiéndolos. Esto ocurrirá en el día en que Dios juzgue los secretos de las personas por medio de Jesucristo, como declara mi Evangelio. Por otro lado, toda nuestra vida será expuesta, cada pensamiento, palabra y acción. Romanos 2:6. Todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Todo ha sido registrado en libros que se abrirán en ese día. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. ¿Qué veredicto puede haber sino culpable, quien ha hecho siempre lo que sabía que era correcto, aunque su único guía fuera su propia conciencia? Quien ha evitado todo lo que ha criticado y condenado en los demás. Mateo 7:1. En verdad, no hay nadie que haga el bien de manera constante, ni siquiera uno. Todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:12 y 23. Ninguno de nosotros ha sido lo que Dios esperaba que fuéramos, ni siquiera en nuestros mejores momentos, cuando sabíamos lo que podríamos y deberíamos haber sido. La sentencia es una muerte viviente en el lugar llamado infierno, separados de Dios, la fuente de todo lo bueno, excluidos del nuevo cielo y la nueva tierra, encerrados con el diablo, los demonios y todos los que comparten su ira contra el Creador.
atormentados en cuerpo y alma, día y noche, por los siglos de los siglos, en un lago de fuego. Apocalipsis 14, 11, 20, 10. Con la angustia y frustración de saber que las oportunidades perdidas nunca se repetirán. No es de extrañar que Jesús hablara con horror sobre tal destino, advirtiendo a sus discípulos del peligro y dispuesto a sacrificarse para salvarlos de ello. Así será toda la raza humana condenada en ese juicio. Observa nuevamente la escena. Además de los millones de volúmenes biográficos, se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Todos los que estén inscritos en este libro serán absueltos, escapando del veredicto y la sentencia. Es un libro que ha existido desde el principio del tiempo, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:3, pero con mayor frecuencia en Apocalipsis. Éxodo 32, 32, 33. Pero ahora, su propia conciencia, quien ha evitado todo lo que ha criticado y condenado en los demás. Mateo 7:1. En verdad, no hay nadie que haga el bien de manera constante, ni siquiera uno. Todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:12 y 23. Ninguno de nosotros ha sido lo que Dios esperaba que fuéramos, ni siquiera en nuestros mejores momentos, cuando sabíamos lo que podríamos y deberíamos haber sido. La sentencia es una muerte viviente en el lugar llamado infierno, separados de Dios, la fuente de todo lo bueno, excluidos del nuevo cielo y la nueva tierra, encerrados con el diablo, los demonios y todos los que comparten su ira contra el Creador, atormentados en cuerpo y alma, día y noche, por los siglos de los siglos, en un lago de fuego. Apocalipsis 14, 11, 20, 10. Con la angustia y frustración de saber que las oportunidades perdidas nunca se repetirán. No es de extrañar que Jesús hablara con horror sobre tal destino, advirtiendo a sus discípulos del peligro y dispuesto a sacrificarse para salvarlos de ello. Así será toda la raza humana condenada en ese juicio. Observa nuevamente la escena. Además de los millones de volúmenes biográficos, se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Todos los que estén inscritos en este libro serán absueltos, escapando del veredicto y la sentencia. Es un libro que ha existido desde el principio del tiempo, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:3, pero con mayor frecuencia en Apocalipsis. Éxodo 32, 32, 33. Pero ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no lo haces, borra mi nombre del libro que has escrito. El Señor responde a Moisés: aquel que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Los nombres están escritos por el mismo Dios. Es una lista de las personas que Él ha confiado a su Hijo, como se menciona en Juan 17:6. Como resultado, se conoce como el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en él, ni aquellos que hagan lo vergonzoso o engañoso, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo llegaron a ser dignos de ser incluidos? Pusieron su fe en Cristo como su Salvador, fueron guiados por su fe, creyeron y obedecieron los mandamientos de Dios, y sus acciones demostraron su fe. Debe decirse que la verdadera fe no es solo un paso, sino un largo caminar. La esencia de creer en una persona es seguir creyendo, pase lo que pase. Fe y fidelidad son exactamente la misma palabra, tanto en hebreo como en griego. Habacuc 2:4. El justo vivirá por fe. Significa que aquellos a quienes Dios considera justos sobrevivirán por fidelidad. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento seguían viviendo por fe cuando murieron. Es posible apartarse de la fe, naufragarla. 1 Timoteo 1, 19, 20. Manteniendo la fe y una buena conciencia, lo cual algunos han rechazado, y por esto han naufragado en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Revelado a Moisés, los nombres en el libro de la vida pueden ser borrados. Éxodo 32:33. El Señor respondió a Moisés:
aquel que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Solo el nombre de aquellos que permanecen fieles, que superan todas las presiones para desconfiar y desobedecer, permanecerá hasta el día en que el libro se abra de manera definitiva. Apocalipsis 3:5. El que sea victorioso será vestido de blanco. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y sus ángeles. Para finalizar, nuestra pregunta del día: ¿qué canciones de adoración mueven tu corazón más cerca de Jesús? Y así llegamos al final de nuestro video de hoy. Espero que este contenido haya sido de gran bendición para todos ustedes. Me encantaría saber qué aprendieron y cómo este mensaje ha tocado sus corazones. Así que no olviden dejar su comentario abajo. También, si les ha gustado este video, denle like y suscríbanse al canal para que no se pierdan de más contenido como este. Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga.